El derecho, con todo lo explicado, no es en consecuencia un elemento de la naturaleza. Es decir, no llueve derecho, no podemos ir al mar, a los ríos ni a los lagos a pescar derecho. No hay una semilla que podamos plantar en la tierra y luego esperar al crecimiento del árbol cuyos frutos sean derechos. El derecho no es un elemento de la natura, el derecho más bien es un elemento integrante de la cultura. Cuando hablamos de cultura, ¿qué entendemos por cultura? El antropólogo belga, nacionalizado después francés, Claude Lévi-Strauss, en un extraordinario trabajo que tiene sobre antropología, nos dio a conocer la existencia de más de 130 acepciones distintas del término cultura. Por ejemplo, cuando decimos este profesor tiene mucha cultura, estamos utilizando la palabra cultura en referencia a su bagaje intelectual, el conjunto de conocimientos del cual tiene dominio. Pero cuando encontramos en una pared, por ejemplo, un letrero que dice no arroje basura aquí, demuestre cultura, el término cultura ya no hace referencia a bagaje intelectual, sino más bien a normas de trato social. Y cuando hacemos referencia nosotros en el siguiente ejemplo, estoy estudiando la cultura china, me estoy refiriendo al folclore, a las tradiciones y probablemente hasta los valores de la cultura china. Entonces, efectivamente, pues el término cultura es un término multívoco, lleno de diferentes acepciones. Pero hay un hilo rojo que atraviesan estas más de 130 acepciones de la palabra cultura. Cuando hablamos de cultura, hacemos referencia a todo aquello que ha sido creado por el hombre, es decir, a lo que no es natural, sino artificial, es obra humana. Los mares, los cerros, los lagos, las nubes, los bosques son naturales. La televisión, la teoría jurídica, la poesía, la comida, las películas, etcétera, no son elementos que hayan brotado de la naturaleza, sino son obra humana, por lo tanto son obras de la cultura humana en su conjunto. El derecho precisamente se integra en este nivel, porque el derecho no es de la naturaleza, por lo ya dicho. El derecho es parte integrante de la cultura. Ahora bien, la cultura es el reflejo de un momento histórico determinado en un espacio dado. Es ese el motivo por el cual entonces a lo largo de la historia de un país, por ejemplo el nuestro, se encuentra que la cultura es más o menos dinámica, es decir, va cambiando con el paso de los años. Y en efecto, si nosotros hacemos una comparación entre lo que es la cultura del Perú de estos últimos 10 años de este siglo XXI, en relación a la cultura peruana entre 1920 y 1950, vamos a encontrar pues una diferencia enorme. Justamente porque la cultura, repetimos, es el reflejo de las características histórico y socialmente determinados de un espacio dado. Si esto es así, entonces el derecho, como elemento de la cultura, tiende a reflejar las características propias de un momento histórico determinado de una sociedad. Y por lo mismo, entonces, nunca podríamos encontrar una norma jurídica, una ley que tenga una existencia de cientos de años, sino que las normas jurídicas tienen un tiempo de vida que es el exactamente necesario para regular el momento histórico que se está viviendo. Por ejemplo, el Código Penal que nosotros tenemos actualmente data del año 1990, pero ese código reemplazó al Código Penal de Maurtua de 1924, en el cual existían figuras delictivas que el día de hoy ya no existen. Por ejemplo, el de infidelidad, ¿no? O el delito de duelo, ¿no? Inclusive el de brujería, como una modalidad de estafa. El día de hoy, pues eso definitivamente no existe. Y en su lugar han aparecido nuevas formas de tratamiento delictivo, de tratamiento de lo delictivo,
que no existían en la década de los años 20, 30 y 40. Por ejemplo, crimen organizado, tráfico ilícito de drogas o feminicidio, que son figuras más bien propias del momento que nosotros estamos viviendo. Esto es lo que sucede con el nuevo Código Procesal Penal que ha entrado en vigencia el año 2006, aun cuando data del año 2004, progresivamente en el Perú. Y con esto se comprende también cómo es que, en efecto, la teoría solamente tiene valor cuando es demostrada en la práctica. Todo lo que hemos explicado a lo largo de estos minutos en este programa especial del día de hoy se verifica en la práctica. El actual Código Procesal Penal, que solamente falta entrar en vigencia en la ciudad de Lima, reemplaza desde el año 2006, cuando entró en vigencia en el Distrito Judicial de Huaura, y luego siguieron otros distritos judiciales más, al viejo Código de Procedimientos Penales del año 1940. Ese Código de Procedimientos Penales era un código que fue concebido en el momento histórico de la década de los 40, cuando el fenómeno delictivo en el Perú y particularmente en Lima, dado el hecho de que el Perú de la década de los 40 era un país sumamente centralizado en su capital, tenía pues una característica completamente distinta, o unas características completamente distintas a las características sociales del día de hoy. Siguiendo una, moda de aquel entonces, el Código de Procedimientos Penales, hoy ya derogado en casi la totalidad del territorio nacional, siguió el modelo mixto, donde se trataban de fusionar elementos propios de un proceso inquisitorial con lo acusatorio. Era máximamente inquisitorial y mínimamente acusatorio, como se sabe. En el procedimiento de los años 40 hasta el día de hoy tenemos nosotros en Lima vigente este código. En consecuencia, la característica de los procesos penales era el hecho de que era un procedimiento sumamente escrito, ¿no? Totalmente escrito, todo era a través de escritos, de documentos. Por otro lado, con una alta dosis de secretismo, mucho secreto, todo se llevaba a cabo en secreto, prácticamente a puerta cerrada, y por otro lado, considerando al Ministerio Público no como una institución autónoma respecto del Poder Judicial, sino como el ejercicio de la defensa de lo público. Por eso es que se le conocía y se le conoce aún con el nombre de Ministerio Público. El Ministerio Público no es un ministerio propiamente dicho como el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Educación o cualquiera de los otros ministerios que integran el Poder Ejecutivo. Se dice Ministerio Público porque se entiende la palabra ministerio en el séptimo sentido acepcional de la palabra ministerio, que significa ejercer algo. Entonces, cuando se habla del Ministerio Público, se entiende que el fiscal hace ejercicio de la representación de lo público en juicio, que es precisamente una de las tareas del fiscal en juicio. Pero en ese viejo Código de Procedimientos Penales se entendía que el Ministerio Público formaba parte del Poder Judicial. En consecuencia, no investigaba, sino dictaminaba. Y por lo tanto, entonces, sus dictámenes no eran para nada vinculantes, sino simple y llanamente referenciales. Hoy no. Hoy, con el nuevo Código de Procedimiento o Código Procesal Penal, las características del nuevo proceso pues han variado enormemente. En principio, este modelo acusatorio que nos trae el Código Procesal Penal ya no es basado, no es un proceso, o no determina la existencia de un proceso penal basado en la escrituralidad. Este es un proceso eminentemente de corte oral. Aquí todo se oraliza. Hemos sido testigos nosotros, por ejemplo, en los días pasados, de cómo es que ante el requerimiento del fiscal, ante el Poder Judicial, solicitando la prisión preventiva de la expareja presidencial, todo se ha oralizado, ¿no? Definitivamente todo se ha oralizado.
Y nada se ha llevado a cabo en secreto, sino que las puertas han estado sumamente abiertas para la participación del público en general, y los medios de comunicación, de hecho, han estado presentes en este procedimiento, que no es un juicio, sino es solamente una de las varias audiencias que existe dentro de este nuevo modelo acusatorio. Otra característica fuera de la oralidad es que nada se lleva a cabo en secreto, sino que hay una participación abierta de los actores del proceso penal. Y algo también elemental que es característico de nuestros tiempos es que los procesos no pueden demorar pues tantos años, o no merecen ser demorados tantos años para poder arribar finalmente a las sentencias. Con el viejo Código de Procedimientos Penales, un proceso penal en promedio demoraba aproximadamente entre 3 y 7 años, sin considerar el hecho de la existencia de procesos que llegaban a durar hasta 15 años. Hoy, con el nuevo Código Procesal Penal, los procesos pueden llegar a tener una duración de horas inclusive. Este es el famoso caso que recordaremos nosotros de la señora Buscaglia, que luego de haber sido detenida en el aeropuerto Jorge Chávez, acusada de haber desacatado y faltado el respeto de la autoridad policial, fue tramitada en proceso inmediato, 48 horas después, y donde, gracias a las nuevas formas que no existían en el viejo Código de Procedimientos Penales, que es el de las salidas alternativas previas al juicio, y con lo cual no se necesita llegar a un juicio, porque puede el fiscal entrar en un proceso de negociación con el abogado del imputado, que fue precisamente lo que sucedió en este caso. Se negocia y finalmente se establece pues una sanción que fue la que se ejecutó en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuánto duró ese proceso? Duró 3 días y con eso se acabó. Como máximo, un proceso penal debería estar durando pues aproximadamente unos 9 meses en términos promedios, en lo general. Evidentemente habrán procesos que tendrán que tomar mucho más tiempo por la complejidad del proceso en sí mismo, pero en términos promedio estos procesos se han acortado en su duración. Y esto es muy importante porque eso precisamente responde a las características de la velocidad a la que avanza nuestra sociedad en los tiempos actuales. Es decir, la velocidad de avance de nuestra sociedad, la velocidad de avance de la economía, la velocidad de avance de los problemas y las complejidades que determinan la existencia de nuestra sociedad no podrían ser tratados y procesados con un código que responde a una época histórica del Perú, el viejo Código de Procedimientos Penales de 1940, con un procedimiento que más bien correspondía a una etapa en la que el Perú caminaba más bien de manera mucho más pausada y mucho más lenta. Entonces, pasar de una norma a otra, en este particular caso, no simple y llanamente significa pues dejar una ley, derogarla para pasar a la aplicación de otra ley. Esto implica muchísimo más detrás de todo este procedimiento de reforma procesal penal. Y con ello se reafirma precisamente lo que hemos señalado hace unos minutos atrás. El derecho no solamente es ley, no es pasar de una ley para hacer vigente otra ley, sino que aquí conjugan elementos propios de la sociedad en el aspecto político, económico, social, cultural. Imagínense ustedes el Perú con el boom económico que ha caracterizado a nuestro país, de lo cual se ha hablado en otras latitudes del mundo con el nombre de el boom peruano, ¿no es cierto? Y donde inclusive el crecimiento económico ha llegado a ser hasta poco más de 7% o casi 8%, ubicando a nuestro país hace algunos años atrás entre los primeros 5 países en desarrollo del planeta Tierra, ¿no? Y hemos compartido pues esa dignidad con países del primer mundo como los Estados Unidos o China. No podía tener pues una legislación que correspondiera a una etapa histórica ya superada, de un momento más bien de
pausación y de un lento andar y caminar. Pero además este código que responde a estas velocidades y a estas características sociales propias ya de nuestra época, integra un elemento más, que es el hecho de que es y por eso se le denomina modelo acusatorio garantista, en el sentido en el que el país inscrito en tratados internacionales velan por la protección irrestricta de los derechos humanos de todas las personas, tanto de justos como de pecadores. Es decir, tanto de los imputados, de los investigados, como también de las propias víctimas. Porque el imputado es un sujeto que podrá estar acusado de haber cometido uno o más delitos y por lo cual va a ser procesado, pero es un ser humano al fin y al cabo. Y la aplicación del jus puniendi tiene que darse en un marco de respeto irrestricto de sus derechos fundamentales. El proceso penal no sirve para ejercer venganza social. El proceso penal no es un instrumento que nos permita llevar la ley del talión a las calles, ni tampoco a los tribunales de justicia para aplicar un criterio de un ojo por ojo, diente por diente, sino más bien por el contrario, es un instrumento que hace notar el sistema democrático en el cual nosotros vivimos. Porque democracia también implica no solamente orden social, sino construcción del modelo de Estado de Derecho y del modelo de sociedad que nosotros queremos. Y estamos apuntando precisamente en esa línea. Aquí en la Academia de la Magistratura del Perú, nosotros nos encargamos precisamente de formar a nuestros aspirantes a la magistratura, pero también capacitar permanentemente a nuestros jueces y fiscales en ese preclaro sentido, donde integramos conocimientos técnicos de la aplicación de las normas jurídicas, pero elementos valorativos, sociales, que son tan necesarios para procesar casos donde se trata de seres humanos los que están de por medio. Porque, en efecto, cuando se procesa a una persona en el ámbito penal, no se está procesando un costal de huesos y carne, se está procesando a un ser humano que también tiene sentimientos, que también tiene familia y que, por más mal que se haya portado, merece ser reconocido como ser humano, sin que ello signifique dejar de lado a la víctima, que más bien sucedía en el viejo Código de Procedimientos Penales, donde la víctima desaparecía. Con la presencia del Código Procesal Penal, la víctima adquiere relieve e importancia dentro del proceso penal y hasta se han llegado a crear nuevas figuras e instituciones que velan por su protección. La Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, que funciona dentro del Ministerio Público, es expresión precisamente de ellos. Así que entonces queda claro el hecho de que el derecho es un elemento propio de la cultura, y la cultura, es decir, toda la creación humana que vivimos en este momento, y que integra, entre otros elementos más, al tipo de derecho que tenemos, es el reflejo de las características materiales de vida en la que nosotros nos encontramos actualmente. Y así lo vemos en la Academia de la Magistratura, así concebimos al derecho y de esta manera diseñamos toda la metodología que viene por delante para la capacitación, centrados en una idea clara de lo que significa lo jurídico. Construimos nuestros procesos de capacitación. Esta semana ha sido una semana de celebración de la Academia de la Magistratura, de celebración de su creación constitucional. Y en referente jurídico nos hemos sentido muy orgullosos de formar parte de estos actos de celebración. En las siguientes semanas continuaremos nosotros, por supuesto, con nuestras interesantes entrevistas para abordar diversos tópicos problemáticos y de interés general para la ciudadanía. Agradecemos a todos ustedes por habernos seguido a lo largo de esta semana en estos 5 programas especiales que se han dado durante estos días, desde el día lunes hasta el día de hoy, y por supuesto los invitamos a seguir acompañándonos en el horario ya acostumbrado
a partir de las 10:30 de la noche. En nombre del doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, les agradecemos por habernos concedido vuestro tiempo y los invitamos a que sigan haciéndolo en los días sucesivos. Nuestra gratitud también a JNE TV, Jurado Nacional de Elecciones TV, que nos permite semana a semana llegar hasta vuestras pantallas. De esta manera culminamos entonces Referente Jurídico en esta semana especial de celebración y los esperamos a partir de la siguiente semana en el horario habitual de 10:30 de la noche. Muchísimas gracias, feliz fin de semana, que Dios los bendiga.